¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar, siempre tratando de evitar esa carrera de la rata y conseguir que ese dinero se ponga a trabajar para nosotros. Esta que parece una idea tan revolucionaria y tan inalcanzable está al alcance de todos nosotros si queremos. Y aquí yo creo que cada semana, desde hace años ya, tratamos de demostrarlo y de ir aprendiendo cada vez más. Y para aprender cada vez más, yo trato de rodearme todas las semanas de los mejores. Y tengo ya aquí a mi lado a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bien, muy contento. Además, tema importante. Últimamente siempre traemos temas de los que más nos preguntan y el de hoy es uno de ellos. Además, yo creo que hablábamos antes de que se encendiera el micrófono, de ser capaz de abrirle los ojos a mucha gente que se empeña en mantenerlos cerrados a la inversión, y los mensajes que hoy vamos a poner encima de la mesa yo creo que a más de uno le van a dar ganas al menos de abrir esos ojos, así que vamos a por ello. También tengo desde Value School a otro de mis mosqueteros habituales, Luis Alberto Iglesias. Luigi, ¿cómo estás? Pues encantado de estar otro domingo y además con el invitado de hoy, por quien siento mucho aprecio, porque yo he aprendido mucho de él, aparte de ganarme su amistad, con lo cual un lujo. Bueno, un lujo además que repite, cosa que a mí me encanta. Cada vez que viene alguien de nuevo, eso es que le ha gustado y que además ha gustado mucho a nuestra audiencia. Eso es tan bueno que merece repetir. Hombre, y tanto, y con temas importantes. Ahora mismo enseguida les digo quién nos acompaña, porque hoy vamos a tener también a Manuel Llamas, que no está ahora mismo con nosotros, pero está llegando. Manolo es complicado, siempre le pillamos con el pie cambiado, pero hoy va a estar con nosotros, está de camino, está atascado, y en cuanto salga de ese atasco le tenemos ya con nosotros. Y bueno, Manolo, Domingo, Luigi, ¿y quién es este invitado que ya ha estado con nosotros y que hoy vuelve a estar aquí en Tu Dinero Nunca Duerme? Pues nada más y nada menos que Jorge Sieiro, que es asesor financiero, divulgador, gran amigo de este programa y un experto en inversión en dividendos. Jorge, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros. Me dicen que te acerques un poquito el micro, que ahí ¿no? Venga. Fantástico. Gracias por estar de nuevo aquí. Tema importante, interesante el que nos traes, pero antes de meternos de lleno en el asunto, aquí tenemos que hacer nuestras recomendaciones. Tenemos 5 minutitos para dar consejos. Luigi, desde Value School, ¿qué nos traes hoy? Bueno, el día 22 de junio, que es el sábado próximo, tenemos el Summer Summit, que es el curso de verano de Value School, donde Jorge va a intervenir, y están las plazas abiertas. Toda la información está en la sección de formación de la página web de Value School, y si no lo encuentran, pues que escriban a info@valueschool.es, y quienes además quieran, además de disfrutar del Summer Summit, de todas las clases, venir después, rematar el día con la cena de verano, pues también que nos pregunten. Está todo en la página web, sección de eventos o de formación, en alguna de las dos, y eso es el gran anuncio. Así es como vamos a irnos de vacaciones, cerrando a lo grande con la cena por un lado y el Summit, que es todo el curso de verano el mismo día. Fíjate, quedarán pocas plazas ya, ¿no? Pues hombre, Una claro. Semana y media. Sí, bueno, el Summer Summit la mayoría de la gente se estará apuntando para el online, porque se puede cursar desde casa, sobre todo quienes no están en Madrid. O sea, los que ahí están en las Madrid, plazas serán más. lo mejor es que se apunten presencial, y si pueden también a la cena. Bueno, aquí estará Domingo, estará Jorge, estará muchos amigos de este programa además. Bueno, pues nada, ahí queda hecha esa recomendación. Yo tengo que hacer una, en concreto hay que recordar a todos nuestros oyentes que cuando confías tus ahorros en manos de profesionales siempre es todo más fácil. En Santa Lucía AM, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, te ayudan a cumplir tus metas invirtiendo en compañías líderes. Entra en santaluciaam.es, recuerdo, santaluciaam.es, o acércate a cualquiera de sus oficinas y empieza a sacar partido a tu dinero. Santa Lucía AM, saber ahorrar, sabemos invertir. Este es otro de los consejos que teníamos que darle. Y Domingo, tú y yo también tenemos que recordarle a todos nuestros oyentes que todavía pueden apuntarse al curso, vamos a decirlo porque podemos presumir, al mejor curso para aprender a invertir en bolsa que hay ahora mismo en el mercado, y además probablemente al mejor precio que se pueda encontrar. Sí, no solo invertir en bolsa, invertir en todo tipo de activos. Bueno, en bolsa, invertir, construir un patrimonio. Construir con un solvencia, patrimonio. con sensatez. Eso es, invertir con cabeza y ganar a largo plazo, que así es como se llama. Yo creo que no hay ningún otro curso exactamente para eso, para alguien que quiere introducirse
en la cuestión del ahorro, de las finanzas personales, de la construcción de un patrimonio y de conocer las características básicas de los diferentes tipos de activos que se van a encontrar. Renta variable, por supuesto, es el core del curso, probablemente la parte más extensa, también porque creemos que es el tipo de activo que mejor le encaja a la gran mayoría de los pequeños inversores, pero también renta variable, inmobiliario, Bitcoin, materias primas, todo tipo de activos con un enfoque un poco diferente al de los cursos que habitualmente se encontrarán nuestros oyentes, que yo creo que la mayoría pues serán cursos de esos de te voy a decir cuál es el activo que lo va a romper en los próximos 3 meses, cómo hacerte rico. Te voy a enseñar a leer velas de 15 segundos. Tal. Cómo hacerte rico en 2 años. Pues nosotros eso no lo enseñamos, nosotros enseñamos largo plazo, sensatez, tranquilidad y fundamentos, los fundamentos teóricos y al mismo tiempo las cuestiones prácticas que más nos preguntan, unos poquitos fundamentos porque hay que asentar bien esos conocimientos y luego la formación práctica. Oye, ¿cómo aplicar esos conocimientos a tu caso particular con profesores excepcionales? Con profesores excepcionales como sois tú, Manuel, como Juan Ramón Rayo, que nos da 2 asignaturas completas en el curso, y luego, oye, clases magistrales que completan una formación de excelencia y de primer orden. Estamos hablando de clases magistrales de Daniel Lacalle, de Álvaro Guzmán de Lázaro, el socio director de Azvalor, de Juan Huerta de Soto, del equipo de análisis de Cobas, de Javier Milei, presidente de Argentina. Sí, Javier Milei da una clase magistral en este curso sobre la trampa neoclásico y los supuestos fallos de mercado, que es una auténtica delicia, lo tengo que decir, y es un curso que además es muy fácil de seguir. Son vídeos de entre 10 y 15 minutos que tienen su reflejo en manuales que se pueden descargar para que los tengamos a mano y poder ir subrayando si queremos. Se va haciendo poquito a poco a lo largo de 6 meses, se van liberando cada semana 2 horas de clase y luego siempre acompañado de un foro que vamos revisando diariamente, clases prácticas, clases en directo de preguntas y respuestas, y el que adquiera esta 4ª edición tiene todo lo que hay en las anteriores, más las nuevas novedades. Todas esas conferencias, esas clases magistrales, porque has dicho unos cuantos, pero no, el profesor Bastos, Iván Martín de Magallanes, Emerito Quintana, Rafa Valera, pues todos ellos... Kevin y Giorgio también. Kevin y Giorgio de Finicens, pues todos ellos que nos han dado auténticas masterclass, auténticas conferencias magistrales en los primeros cursos seguirán, y además para la 4ª edición va a haber novedades, va a haber nuevas conferencias de nuevos temas de los que a lo mejor los alumnos nos han dicho esto no me gusta mucho, ¿por qué no profundizamos? Pues de esos 3-4 temas que los alumnos más nos han pedido profundizar, vamos a hacer conferencias nuevas en esta nueva edición. Bueno, pues ahí queda hecha esa recomendación. Entran en Locos de Wall Street y ahí ven en la academia el curso, o teclean en Google invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, y ahí también lo van a encontrar. Y si no, bueno, pues si ustedes son socios de la cuadrilla de Tu Dinero, de la comunidad que tenemos alrededor de este programa, en la cuadrillatudinero.com, ahí también van a encontrar enlace al curso. Así que no tienen excusa. Explórenlo, miren el índice de contenidos y si les gusta, ahí les estamos esperando en esta 4ª edición. Y hechas todas las recomendaciones, nos vamos ya al programa con Jorge Seiro. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues Jorge, tenemos ya afilados los bolígrafos, tenemos nuestras preguntas anotadas en el papel. Y no voy a ser yo quien te haga la primera, va a ser Luis Alberto Iglesias. Luigi, dale. Pues hace unos veranos invitamos a Jorge a dar una sesión magistral en la Escuela de Verano de Value School, y de ella hay testimonio breve en un vídeo del canal de YouTube de Value School titulado algo así como si se puede vivir de las rentas en España con la cartera del $500,000, creo que lo titulamos. Es un extracto de una conferencia, como digo, que está en un curso de los que tenemos en Value School, bueno, que los interesados pues nos puedan preguntar y les dirigimos a él. La cuestión que te vamos a pedir hoy es que nos expliques si se puede, no ya vivir, ser independiente financieramente, es decir, vivir sin trabajar por elección en España con $500,000, o a lo mejor cabría decir con solo $500,000, es que a lo mejor es insuficiente. No, luego con te dirán solo, mis compañeros, o sea, lo fácil es el $500,000. ¿Cómo hace uno para alcanzar ese capital, no?
Pues bueno, a ver, lo que es una pregunta que todos los que aspiramos a la independencia financiera alguna vez nos hemos hecho, ¿no? Dice, oye, ¿con cuánto voy a ser independiente? Podría yo alcanzar la independencia financiera, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a intentar hacer es ver si con 500.000 euros podríamos generar una renta equivalente a lo que sería el sueldo medio en España, que aproximadamente debe estar ahora por 2.000 euros brutos al mes, que son 24.000 euros al año. Pero claro, los requisitos van a ser bastante hardcore, digamos, ¿no? Nivel leyenda, es decir, claro, estos 2.000 euros tienen que ser perpetuos, para siempre. ¿Vale? Da igual, aunque yo viva 100 años más. O sea, no estamos hablando aquí de que yo me jubilo con 65 y me tengo que durar 25 o 30 años. No, no. Aquí es, si tú tienes la suerte de tener los 500.000 porque te ha tocado la lotería con 40 años, ver si también seríamos capaces de poder mantener esa renta perpetua. Esto es lo que es una renta perpetua, que es algo mucho más exigente que otro tipo de rentas de las que se hablan, como bueno, la máxima tasa de retiro seguro y este tipo de cosas. Entonces, nos tiene que durar para siempre. ¿Vale? Claro, para durarnos para siempre, estos 2.000 euros tienen que crecer con la inflación. Hay que pensar que a una inflación media del 3%, supongamos, los 2.000 euros dentro de 10 años serían aproximadamente unos 2.600 euros y dentro de 20 años estamos hablando ya de 3.600 euros y en 24 años se ha duplicado, son 4.000 euros. Entonces, esa renta tiene que ser creciente con la inflación, o sea que estamos hablando de 2.000 euros reales. ¿Vale? No nominales, reales, descontada la inflación. Y evidentemente para que nuestro patrimonio sea capaz de soportar esas rentas crecientes con la inflación, el patrimonio también tiene que crecer con la inflación. De manera que esos 500.000 euros que tendríamos en el año cero, pues a lo mejor en 10 años ya no son 500.000, son 600 o 700.000 euros y en 20 años pues estaríamos hablando de 900.000 euros o 1 millón. ¿Vale? O sea que son unos requisitos grandes. Además, esto nos tiene que funcionar durante el peor periodo posible. Es decir, cuando hagamos nuestros cálculos, nosotros queremos ser conservadores y decir, vale, pero bueno, ya, si a mí me pilla un mercado alcista de los 80, donde las rentabilidades medias eran del 17% anualizado, o el último mercado alcista que hemos tenido en bolsa americana, que tenemos rentabilidades del 14, del 15, eso no nos vale. Tenemos que elegir los periodos malos para que nuestra estrategia sea consistente y decir, oye, ¿cómo haríamos suponiendo que fuéramos el jubilado con peor suerte del mundo y en ese momento... que has invertido en los peores momentos del año. Exactamente. Y no que inviertas en los peores momentos del año, sino sobre todo... del ciclo. Porque tú no vas a invertir, o sea, tú ya estás en fase de retirar, de rentas, ¿no? Entonces, que te jubiles justo cuando empieza una crisis con varios años seguidos malos, ¿no? Que eso es lo peor que le puede pasar a un jubilado. Y luego, idealmente, pues que sea una estrategia simple, que no haga falta ser aquí, yo que sé, un físico nuclear o yo Nobel que sé, de Economía. O cualquier... Sí, exactamente. O Nobel de Economía. Sea para nosotros. Para la gente poder que escucha el programa. implementarla. Entonces, nada, pues podemos hablar aquí de posibles estrategias con las que podríamos intentar conseguir esto y ver pues si es factible o no. ¿Vale? A ver, quizá la primera que se le ocurriría a alguien... Complicado, para empezar. Pues para el que se lo esté pensando como... Hemos dicho 500.000 euros y 24.000 euros al año. Entonces, esto sería más o menos sacarle un 5% de rentabilidad. Casi un 5%. 5%. En promedio. Claro, para conseguir esos 24.000 euros, pero además algo más, intuyo, para esos objetivos complementarios que estás diciendo de que suba el... sean reales, que sean reales, bueno, pues que compensen efectivamente, pues esto sería la media, bueno, que no es fácil. Claro, el 5% no hay un producto que te diga te voy a dar el 5% de forma 100% segura. Claro, tendría que ser un 5% real, ¿no? Sumarle la inflación. Exactamente. Es no si la inflación es un 2, un 7, si fuera un 3, un 8... Y si fuera un 10, pues no llegamos. Claro. Eso ya. Vamos a ver entonces qué combinación de activos, qué tipo de cartera podría darnos eso. Y yo te digo ya, aquí hablamos mucho de acciones. ¿Por qué no, Jorge, estar 100% en acciones, full invested, como dicen los gestores, por un SP500, por ejemplo, para obtener para cumplir esos requisitos? Claro, esto es un error muy común. Yo mismo, cuando empecé a invertir, caía en este error, ¿no? Dices, bueno, pues si la rentabilidad media histórica de la bolsa americana a largo plazo es un 10%, pues yo debería poder sacar un 10%, ¿no?
Lo que pasa es que tenemos el problema de la inflación, con lo cual ya un 10% es nominal. Si quieres rentabilidades reales, la rentabilidad histórica de la bolsa americana, estamos hablando, sería un 6-7%. Pero claro, ¿cuál es el problema? En principio un 6% no, nos valdría, ¿no? Porque un 6% sobre 500.000 euros ya nos da 2.500 euros al mes. Pero ¿cuál es el problema? Que el 6% es la media. Pero aquí estamos hablando de los peores periodos. A lo mejor, claro, habrá un grupo de gente que lo haga mucho peor que la media, en concreto, a lo largo de su periodo concreto de jubilación. Entonces, claro, pongamos un periodo muy malo como fue del 2000 al 2020, esas 2 décadas, y que tú tienes la mala suerte de jubilarte en el año 2000. Claro, tú empiezas con tu renta del 4 o del 5%, y de repente el primer año se cae el mercado más de un 10%, al siguiente se te cae otro 10%, tú estás sacando tu 5%, además creciente con la inflación. Entonces, puede ocurrir que en 3 años le has metido tal bocado a la cartera que aunque luego el mercado recupere, no recuperas. De hecho, si esto lo metéis en cualquier aplicación de estas para hacer backtesting, tú te coges el SP500 con una de 500.000 euros, con una renta de 2.000 euros al mes creciente con la inflación, y te das cuenta que a los 9 años, en términos reales, te queda un quinto de la cartera. O sea, tú imagínate que llevas 10 años de independencia financiera y en términos reales te has fundido las 4/5 partes de tu patrimonio. O sea que no llegas, tú vives más que tu dinero. No solo no llegarías, es que sería incluso peor que hacerlo en efectivo. Para ese periodo en concreto, si tú, efectivo me hablo no dejarlo en el colchón, sino hablamos de fondos monetarios o letras del tesoro, etcétera. Es decir, incluso durante ese periodo de 20, porque siempre se habla, oye, la renta variable a largo plazo es lo mejor, aquí estamos hablando de 20 años, largo plazo, y en este periodo en concreto lo haces mejor con el efectivo, que tampoco llegas, pero durarías un poco más, por lo menos. A ver, tu patrimonio se va a disolver con un azucarillo igualmente, pero por lo menos 20-22 años te daría. ¿Y por qué? Porque la volatilidad, cuando tú estás sacando rentas, es algo que te ayuda mucho cuando tú estás empezando. Acumulando. Claro, cuando tú empiezas, lo que te interesa es un periodo de crisis. Entonces, tú estás acumulando, empieza a caer el mercado, tu patrimonio es relativamente pequeño respecto a tu capacidad de ahorro y todos tus sueldos futuros que vayas a tener. Entonces, pues si va cayendo el mercado, mejor, porque tú estás acumulando a precios cada vez más baratos, estás promediando, ¿no? Y luego, cuando el mercado recupere, pues vas a tener una rentabilidad anualizada bastante interesante, incluso superior a la de la inversión a la que has hecho. Pero cuando eres un jubilado, eso se invierte. Tú estás sacando una renta que en porcentaje cada vez es mayor porque lo que vas quitando cada vez se hace más pequeño porque quitas y porque encima cae, y entonces sería como interés compuesto al revés, ¿no? Es decir, esto se te va disolviendo como un azucarillo y aunque luego recupere, tú ya has quitado tanto que no te recuperas. Entonces esto es algo también que a mí, cuando empecé a interesarme ya por el tema de las rentas y de la libertad financiera, pues me sorprendió diciendo, hombre, si lo mejor es renta variable 100% porque es lo más rentable, y te das cuenta que cuando tú estás sacando no es lo mejor. Lo que te interesa es reducir un poco esa volatilidad, ¿vale? ¿Reducir la volatilidad o no tener que sacar? Bueno, pero que estamos hablando de queremos sacar, es decir, sí, pues quiero decir, pero no horadar, sino intentar sacar la rentabilidad que obtienes. No tener que tocar el principal. Bueno, pero entonces cuando tengas rentabilidades negativas, no comes ese año. O sea, no, ya, claro. Estamos hablando de alguien que necesita... Hombre, a ver, aquí estamos haciendo un supuesto que no tienes una pensión... Es la tesis sobre esos 500.000. La tesis de yo no tengo nada y yo quiero saber si con solo 500.000 euros yo sería libre financieramente. Evidentemente esto es un caso un poco hipotético. Y de manera perpetua. Y de manera perpetua, para siempre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podríamos probar? Otras estrategias. Tiene el 100% de posibilidades. O sea, hay las 2 restricciones más grandes del supuesto, que está muy bien hacérselo, es que tiene que ser para siempre y que te tiene que salir bien siempre. Siempre en todas las fases del ciclo. En todas las fases del ciclo, por eso digo. Haya auge, haya recesión, estén los mercados de forma lateral, es decir, pase lo que pase, una cartera, como diría nuestro amigo Rafa Ortega, todoterreno, de la cual tú sacar un 4%, llueva o haga frío o haga calor. Digamos que con restricciones menos duras, pues si tú dices, me tiene que durar 30 años, por ejemplo, desde que me he jubilado a los 65 hasta los 95, y me tiene que durar 30 años y suponiendo que no empiezo en el peor año de la historia de la bolsa,
coges dos, o sea, digamos, le metes estas 2 o 3 cuñitas que dice la gente, pues tampoco es mucho, y probablemente ya sí que cualquiera de estas estrategias que estamos empezando a ver ahora ya sí te servirían. Pero es que me parece muy bien lo que dice Jorge. Dice, vale, pero ya estás metiendo 2 cuñitas, que es como, puedo vivir más de 30 años, porque a lo mejor no tengo 65. A lo mejor tengo 40 y quiero pensar si con 40 podría hacerlo ya, con lo cual ahí ya no te van los 30 años y te puede pasar que te jubiles en el peor año de vida de la bolsa, porque además eso nunca lo sabes. Con lo cual, en el momento en que metes unas pequeñas cuñitas, ya el supuesto se hace mucho más amable, las opciones son mucho mejores, pero no estamos para ser amables. Tienen más riesgo. Estamos para A ver, eliminar el riesgo. lo curioso también es que, claro, a ver, aquí a mí para hablar de libertad financiera me gusta contar también con como un margen de seguridad, ¿no? Entonces dices, bueno, lo normal es que en casi cualquier periodo, digamos, el 90% de los periodos posibles en los que yo vaya a estar jubilado, si mirando el retrovisor, claro, el futuro no lo sabemos, pues esto me saldría bien. Pero ¿qué pasa si tienes la mala suerte de que te toca la China, ¿no? Y el más reciente fue pues los que se jubilaron en el 2000. O a lo mejor gente que se empieza a jubilar ahora después de un mercado alcista de 15 años y le pilla un periodo largo de caídas, que puede ocurrir o no, es que no lo sabemos. Entonces, bueno, probando más formas, hay acciones bonos, ¿no? Aquí al tener diferentes activos que no siempre se mueven igual, se suaviza algo los retornos. Y entonces, bueno, pues sí que vemos que es un poco más resistente, pero este caso en concreto, pues tampoco llegaríamos, ¿no? O sea, una cartera 60-40 tipo Vogel, 60% renta variable, acciones, 40% bonos, dices que tampoco cumpliría todos los requisitos con la seguridad que le exigimos. Claro, a los 20 años nos quedaría aproximadamente también un quinto, en términos reales, del patrimonio. Entonces, es que yo creo que estando ya jubilado o viviendo las rentas, y han pasado 20 años, te queda un quinto, pues no creo que estés muy tranquilo, ¿no? Mejor me muero pronto, porque no me da. O sea, que en este periodo tan malo, ha habido otros periodos malísimos también, con inflaciones disparadas. Entonces, en este periodo en concreto no nos saldría. Podríamos pensar, por ejemplo, también, bueno, pues me hago una renta vitalicia, ¿no? A lo mejor puedo coger mis 500.000 euros, me voy a una entidad aseguradora y le digo, bueno, pues yo quiero que con estos 500.000 euros tú me des una renta vitalicia garantizada para siempre, ¿no? El tema es que cómo funcionan estas rentas vitalicias, para que veáis un poco la diferencia. Yo le entrego estos 500.000 euros a la aseguradora hace unos cálculos actuariales en función de, bueno, la edad, el sexo, la esperanza de vida, las tasas de supervivencia que vas a tener cada año, y normalmente lo que va haciendo la aseguradora es te va devolviendo tu propio hay muchas modalidades de rentas vitalicias, ¿no? Pero te va devolviendo tu propio dinero. Lo normal es que estas rentas no se revaloricen con la inflación, entonces oye, te voy a dar una renta del 2000, pero es 2000 todos los años, vas consumiendo tu capital, y lo que sí que la aseguradora te asegura es que aunque termines esos 500.000 euros te va a seguir pagando. ¿Vale? Dependes de la solvencia de la aseguradora, pero por lo menos esa es la promesa que te hace. Ellos, según sus cálculos, pues lo normal es que la mayoría de la gente no llegue a eso. Pero bueno, te consumes el patrimonio. Aquí no estamos hablando de consumirlo. Estamos hablando, o sea, es decir, si yo voy a una aseguradora y le digo, quiero una renta de 2.000 euros, creciente con la inflación, perpetua, y que además el capital sea creciente con la inflación para que quede para mis herederos, pues a lo mejor me están pidiendo 2 millones de euros. Sí. Claro. De hecho, yo dudo, incluso con el primer planteamiento que has hecho de renta vitalicia, que con 500.000 euros te aseguren 2.000 euros al mes. No, ahora mismo en España, claro, 500 euros, 600, no sé, habría que hacer el no te asegurarían esos 2.000 euros al mes, incluso perdiendo el capital, o sea, que pierdes mucho, pierdes, digamos, tus herederos pierden cualquier tipo de derecho a algo del capital. Yo dices, un capital no garantizado y 2.000 euros no referenciados a la inflación, sino 2.000 euros nominales, y yo creo que eso ahora mismo, no sé, que nos pongan algún oyente si ha ido hace poco a una entidad aseguradora, pero a mí me parece que no te piden 500.000, te piden bastante más. Hay que tener en cuenta que además la aseguradora necesita cubrir sus gastos operativos y llevarse su margen, o sea que es que no. Y no digamos ya si la pides la renta vitalicia con 45 años, en vez de con 60, que estamos hablando de para siempre, aunque yo lo hiciera con 30 años, ¿no? Más cosas que podríamos hacer, no sé, a ver, los dividendos, por ejemplo, los dividendos, que a mí es una estrategia que me encanta. A ver, esto lo decía John Bogle, o sea, a ver, lo que importa
al final cuando hablamos de estas cosas, el valor de tu patrimonio importa bien poco. Lo que importa es la renta que tú puedas sacar según tus objetivos, ¿no? Entonces los dividendos lo bueno que tienen es que son mucho menos volátiles que el precio de las acciones y de hecho esto decía John Bogle, desde 1920 aproximadamente, pues solo ha habido 2 recortes apreciables de dividendos. Hablamos del mercado, que fueron el crack del 29, que eso fue, bueno, pues la mayor crisis, ¿no? De la historia. Y más recientemente en 2008. ¿Cuál es el problema que tendríamos ahora con una cartera de dividendos? Que claro, a ver qué cartera me hago yo con una rentabilidad por dividendo media de casi, como hablábamos, de casi el 5%, ¿no? A lo mejor te tienes que conformar con un 3%. Y bueno, en ese caso sí, tienes tu dividendo puede ir creciendo con la inflación, sería posible, pero bueno, yo creo que en este caso tampoco... O si cogemos este periodo en concreto tampoco llegaríamos porque tenemos la crisis del 2008 justo en medio, que ahí sí fue una época donde los dividendos cayeron menos que los precios, pero también cayeron, ¿no? Y bueno, la vivienda andaríamos con el mismo problema, porque tenemos que coger la vivienda en el mejor periodo posible. Aparte que estamos hablando de que la vivienda en un activo concentrado, en un solo activo, en una determinada zona geográfica, con riesgo regulatorio... yo estaba, mira, antes de venir haciendo cálculos en mi barrio, pues a lo mejor ahora una casa que valga 500.000 euros se puede alquilar por 1.500, 1.600 euros al mes, pero luego ponte a hacerle la reforma más los gastos de compra, son 600.000 euros, con lo cual los 1.500 brutos se te queda los ya... impuestos, la comunidad... Es un 3 y algo por ciento, tampoco seguros, llegamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿cómo podríamos llegar? Si es posible, ¿vale? A ver, si ya has dado muchas vueltas, ya está le hemos dado muchas vueltas. A ver, lo primero es... Bueno, lo primero es lo que hemos hablado antes, la volatilidad importa mucho, ¿vale? Entonces, hay una cosa que llaman los ingleses el arrastre de volatilidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una rentabilidad el caso muy sencillo, si yo tuviera una rentabilidad en un año una caída del 50% y luego el mercado sube un 50%, la rentabilidad media es 0, ¿no? Parecería que me queda igual, pero realmente por el arrastre, el interés compuesto es negativo, ¿no? Estaríamos realmente con una pérdida del 25%. Entonces, este efecto, que se llama arrastre de volatilidad, se llama así, el volatility drag... Jorge, pon un ejemplo con números, es decir, partamos de que tenemos 100, caemos a 50. Claro. Luego, si caes el 50%, claro, tienes que crecer un 100%. Claro, en lugar de tenías que tener una rentabilidad del 100%. Tengo que duplicar desde 50. O sea, si yo desde 50 que he caído subo 50%, subo 25. Es decir, subo de 50 a 75. Exactamente. Para ir a 100, desde 50 me exige un 100% de rentabilidad. Claro. Hemos puesto un caso exagerado de 50, pero bueno, con un 20, o sea, sí que saldría. Entonces imagínate que cae un 20 o un 50, me da igual, y tú encima sacas tu renta. Cae un 50. Yo saco mi renta que era de 5, pero como el patrimonio ha caído un 50, ya no es el 5, es el 10 sobre mi patrimonio. O sea que le he metido un bocado del 10%, no del 5. Para recuperar ya no necesito un 100%, necesito todavía más, ¿no? Entonces, eso que puede ser muy interesante en la fase de acumulación, cuando nosotros estamos promediando y aportando, a la hora de la fase de distribución es la muerte. Entonces, necesitamos estrategias que nos permitan suavizar esos retornos, ¿no? Porque todos hemos oído, no, pero la volatilidad no es riesgo, el riesgo es la posibilidad de tener una pérdida permanente del capital. Bueno, para el jubilado la volatilidad sí es riesgo, porque te reduce el interés compuesto, ¿vale? Entonces, bueno, otra cosa que yo creo que es importante, no confundir la rentabilidad media que tú puedes obtener, o sea, la rentabilidad media de tu inversión con la que tú vas a obtener al final como jubilado o viviendo de las rentas. Entonces, claro, aquí llegamos a lo que yo no sé si, bueno, porque lo habréis oído 1000 veces, ¿no? ¿Cuál es la única comida gratis que hay en Wall Street? La diversificación. ¿Por qué se dice esto? Porque la diversificación es lo único gratis que hay en Wall Street, porque la diversificación te permite a lo mejor sacar o la misma rentabilidad con menos riesgo, ¿vale? O sacar más rentabilidad sin asumir un riesgo mayor. Imaginemos, por ejemplo, que yo tengo 2 inversiones, 2 estrategias, y una me da un 5% el primer año y un 5% el segundo año. Aquí la rentabilidad media, ¿cuál es? Un 5%, ¿no? El primer año, yo tengo 10.000 euros, el primer año con un 5% tendría 10.500 y el segundo año 5% tendría 11.025, ¿vale?
Y ahora, en cambio, supongamos que tengo otra inversión, que el primer año me da un más 20 y el siguiente un menos 10. La rentabilidad media es la misma, es un 5%. Claro, el primer año sube un 20, tengo 12.000, el siguiente cae un 10, tendría 10.800. Entonces, aunque la rentabilidad media de ambas carteras es la misma, la rentabilidad anualizada o el rendimiento anual compuesto en una es el 5 y en la otra es un 3,9. ¿Vale? Entonces, la volatilidad, reducir la volatilidad precisamente lo que nos permite es, pues, con la misma rentabilidad media, sacar rentabilidades anualizadas más altas, que es precisamente lo que necesitamos. Nosotros necesitamos ese 5 para poder sacar esas rentas todos los meses, ¿vale? O todos los años. Entonces, pues bueno, como decíamos, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues diversificar más allá de acciones bonos, ¿no? No solo de acciones y bonos vive el hombre, sino que necesitaríamos meter otra serie de activos que no se muevan al unísono con las acciones y los bonos y que nos permitan suavizar esos retornos. O sea, que estén descorrelacionados, que no se muevan igual. O sea, componer una cartera de activos que vayan un poquito cada uno por su lado, para que de forma que si uno va mal, haya una parte de la cartera que va bien y va fuerte además, y se compensen. Claro. Y esto es lo que, claro, no solo acciones, a lo mejor tú puedes diversificar dentro de las acciones, pues a lo mejor podrías comprar un índice global y luego diversificar un poco en empresas value, un índice small cap value, por ejemplo. Estás dentro del mismo activo, renta variable, pero bueno, estás introduciendo algo de descorrelación, un factor distinto. Dentro de la renta fija, pues podrías comprar renta fija a muy corto plazo, a medio plazo o a muy largo plazo, ¿no? Que también se comportan diferente. Y luego podríamos irnos a otro tipo de activos como materias primas o el oro o cualquier cosa, siempre y cuando esté descorrelacionado. A ver, el problema de la diversificación, yo voy a intentar hacer un poco de abogado del diablo. Muy bien. En este ejemplo, tú dices, efectivamente, subo primero un 12%, no eran 100.000 o 10.000, subo un 12, primero subo un 20%. Y luego cae un 10. Eso. Me subo un 20% hasta 12.000, luego cae un 10 y entonces me quedo en 10.800, que efectivamente no es lo mismo que si he subido un 5% cada uno de los 2 años. Bien, ahí lo que se podría alegar es, claro, pero diversificando lo que no vas a conseguir es la misma rentabilidad. Quiero decir, si tú tienes 10.000 y consigues un 10 o un 20 o un 30 y luego te cae consigues un 30 y luego al año siguiente te cae un 10. La media es un 20, ¿no? ¿Lo estoy haciendo bien? No, la media es un 10, es un más 10, perdón, la media es un más 10. Efectivamente, no sería lo mismo que conseguir un más 10, pero lo que puedes decir es, claro, es que diversificando no voy a conseguir más 10, voy a conseguir más 7, con lo cual es más estable, pero no voy a conseguir el nivel que conseguiría centrándome solo en un activo que, aunque sea más volátil, consigue más. Claro, a ver, rentabilidad y riesgo van de la mano, ¿no? Entonces, si tú asumes más riesgo, pues le tienes que exigir más rentabilidad a tu inversión. Pero claro, esto a veces se ve como algo seguro, ¿no? Y dice, bueno, pues muy fácil, yo asumo más riesgo, más rentabilidad. Pero claro, no es que sea más... O sea, qué fácil sería, ¿no? ¿No? Yo quiero, en vez de un 10, quiero un 20. Pues asumo más riesgo y tengo el 20. Pero claro, el riesgo no es que vayas a tener más rentabilidad, es que el rango de posibilidades, tanto por arriba como por abajo, se amplía. Entonces, en los periodos buenos, y normalmente es posible que puedas obtener más rentabilidad, pero si te vienen periodos malos, tú tienes una cartera muy volátil y encima estás sacando, pues hacer los números y ves que te vienes abajo. Entonces, por eso, esto lo dijo, me parece que fue Markowitz, es decir, él dijo, la diversificación es lo único gratis que hay porque te permite sacar o la misma rentabilidad con menos riesgo o la misma rentabilidad media, digamos, asumiendo un riesgo inferior, que es lo que nos interesa a la hora de sacar rentas, tener, digamos, todo más controlado y menos riesgo. Entonces, las carteras que pueden ser muy interesantes para los inversores que estamos en fase de acumulación, no lo suelen ser tanto, y no es lo mismo empezar con 10.000 euros que cuando ya tienes a lo mejor 500.000 euros,
que una caída del 20% son 100.000 euros y a lo mejor por mucho que aportes no recuperas. Esto que dices es muy importante. En Value School lo hemos comentado en alguna ocasión por temas de mentalidad y de visión, digamos, ¿no? La visión y los valores que te pueden procurar riqueza el día de mañana, que te pueden hacer rico, pueden no ser los mismos que necesites adoptar para mantener la riqueza que te han procurado antes. Aquí tú estás insinuando que la estrategia que me llega a hacer rico, es decir, por ejemplo, un 100% renta variable, vamos a todo, al Nasdaq y el S&P como una locomotora, puede ser totalmente inapropiada para mantener la riqueza que yo he conseguido acumular. Cuando me llegue la época, como tú dices, de tirar de rentas para vivir. Claro. ¿Es correcto? Es que lo curioso de cómo funcionan las rentas, incluso para la regla del 4%, te das cuenta en el estudio de la regla del 4%, es que funciona para casi cualquier cartera. Es decir, 100% acciones, la máxima renta segura que puedes sacar es un 4, si vas al histórico, pero una cartera 50-50 tiene una rentabilidad media inferior, pero la máxima renta segura que puedes sacar es también un 4. Y te vas a 100% bonos y prácticamente es un 4 también. O sea, es que nos vamos al ejemplo de que del 2000 al 2020 lo hacía mejor el efectivo que el S&P 500. Entonces, aunque potencialmente tu cartera sea mucho menos rentable, cuando hablamos de rentas perpetuas o tasas de retiro seguras, que para eso tienes que contar los peores, que eres el jubilado con peor suerte, todas se aproximan bastante. Pero luego existen algunos frikis ahí, gente muy preparada, que sí que combinando ciertos activos y haciendo backtesting, claro, porque esto es mirando siempre el retrovisor, pero bueno, cogiendo miles de periodos, haciendo simulaciones de Monte Carlo, ¿no? O sea, algo con criterio. Sí que existen carteras diversificadas, que bueno, todos habréis oído hablar. Yo no quiero mencionar aquí porque quiero que vayan al vídeo. No, que bueno, hicimos. pero se nos van a quejar de que el programa vamos a estar una hora y no vamos a decir, da igual, que vayan al vídeo igualmente, pero te damos permiso para que lo digas porque si no... Van a ver el vídeo porque les interesa este mucho. podcast, este vídeo y además van a ir al otro vídeo. Bueno, si existen gente más lista que nosotros ya pensaba en esto, entonces construyen carteras con ciertas combinaciones de activos que sí permiten sacar rentabilidades perpetuas muy altas o tasas de retiro muy altas. Pues, ¿cuáles son? Entonces, ¿Qué cartera un proponemos? ejemplo concreto, bueno, a ver, hay muchos lazy portfolios de estos, hablamos de la 60-40, etcétera, pero un ejemplo concreto sería la cartera Golden Butterfly, que no sé si habéis oído hablar de ella, que se basa en la famosa cartera permanente De Harry Brown, de la Harry que Brown, sí hemos hablado en en la el que sí habréis programa. oído hablar. Entonces, digamos que la Golden Butterfly es una cartera permanente, pero con cierto enfoque hacia la prosperidad, ¿no? Hacia que el mundo va a ir a mejor, porque tiene más porcentaje en renta variable. Es decir, no es una cartera tan conservadora como la cartera permanente de Harry Brown. Entonces, esta cartera lo que combina es acciones, efectivo o bonos ultra corto plazo, bonos a largo plazo, oro y small cap value o inversión en valor, ¿no? Entonces, curiosamente, si tú haces un backtesting hacia atrás de un jubilado, te coges miles de periodos de 20, 30 años o incluso rentas perpetuas, que es los que estamos hablando, no, yo no quiero 20, 30 años, yo quiero para siempre, pues vemos que este tipo de carteras lo hacen muy bien. Hay otras, hay muchas. Y según que cojas, pues te puede salir mejor una u otra. Pero bueno, la Golden Butterfly, en concreto, hasta ahora ha demostrado ser muy sólida. ¿Y cómo elegimos alguna de estas carteras? Es decir, claro, lo que ahora el oyente se está preguntando es, ostras, a lo mejor yo tengo ese medio millón, o yo soy un chaval de 25 años que tengo como objetivo a los 40... más o menos por los cálculos que tengo hecho, que voy a llegar a los 35, voy a llegar al medio millón. Me puedo retirar, entonces está mirando qué tipo de cartera. ¿También hay márgenes de edad? ¿O son carteras que van a ser crecientes, van a ser resilientes, van a operar en cualquier circunstancia y van a seguir dando estas rentabilidades? Aquí hay que siempre hacer la salvedad de rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Sí. Luego hay eventos catastróficos impredecibles, pero precisamente la diversificación en varios activos es lo que nos protege más que estar solo concentrados en uno, ¿no? Pero sí que es verdad que mirando el histórico en concreto, claro, estamos hablando de Estados Unidos en dólares, con la inflación de Estados Unidos, o sea, si naciste en Venezuela o en Argentina, olvídate, ahí no hay nada que te salve, pero... con esos datos que tenemos del mercado americano, sí que es verdad que durante miles de periodos y cogiendo los peores periodos posibles,
esta cartera ha demostrado hacerlo muy bien. Y te permite sacar rentabilidades reales en torno al 6-7% y una renta perpetua pues prácticamente del 5%. En la mayoría de los periodos. No es un 100%, es un 90 y tantos % de posibilidades, pero desde luego mucho mejor que una Vogel, mucho mejor que 100% acciones o mucho mejor que dejarlo en el colchón, por supuesto, ¿no? A ver, esas probabilidades del 99%, dicen, no es el 100%, pero es que de verdad tenemos que empezar a aprender a manejarnos con la probabilidad. Una probabilidad del 90%... Está muy bien, y siempre bajo la premisa de que, y lo decimos siempre, nos dolerá la boca decirlo, no hay nada seguro en esta vida. Bueno, pero es que además, no contemos las cosas como son. En un país como España, que es donde escuchan la mayoría de los oyentes y espectadores, ven el programa, es que a los 67 te enchufas al sistema estatal de jubilaciones, con lo cual encima de ahí te va a venir una renta, con lo cual la realidad es que no toda tu vejez va a estar dependiendo de lo que tú saques de tu cartera. Jorge cualquiera de estas carteras te pueden dar esa probabilidad del 90 y tantos % muy alto, pero es que encima tú vas a tener otras rentas que vas a percibir de manera igualmente probable. Y no solo eso, sino que este tipo porque de carteras... esa cartera, perdóname, inmueble no tenía, ¿no? La que acabas de describir, ¿no? Esta lo que tiene... La Golden Butterfly no tiene... Es como la de Harry Brown con ese picante, esa salsita picante del Small Caps Value. Ya está, es igual. Pero en vez de ser 4 activos al 25%, 20 se rebalancea. 5 al 20 y ya está. Pero hay otras que tienen rates o pueden tener... Efectivamente. Hay un tema, dos cosas muy interesantes sobre lo que estaba diciendo Luigi de los porcentajes, completamente cierto, y no solo eso, sino que alguien dice, bueno, pero ¿y si me toca a mí la China de estar en ese 2%, 1% al que no llega porque la cartera cumple el 98%? A ver, hemos empezado con unas condiciones hiper restrictivas. Lo que quiero decir es, incluso a ese 2% en el que la cartera no funciona para siempre porque vas limando poquito a poco el capital, probablemente sí te serviría 30, 35, claro, 40, 50 años. Claro. Lo que no dura la cartera es para los 500 próximos años, que no creo que vayas a vivir. Entonces, incluso a ese 1% que le toca a la China y cae en el peor momento, la mala noticia es que no va a dejar a sus herederos $500.000 de euros como sí haría aquel que entre en un periodo normal, que cuidado, al 99% no es que le funcione la cartera siempre. Un porcentaje alto de ese 99% es gente que va creciendo el capital, porque lo que estamos diciendo es 99 que cumple el mínimo, que es mantener los 500.000 en términos constantes. Unos cuantos de esos no solo cumplen el mínimo, sino que acrecientan su capital, y al 1% que se va comiendo el capital poco a poco, probablemente lo que le ocurra sea eso, ¿no? Que cuando se muere, pues en vez de tener todo el capital tiene el 80%, el 70%, pero no ha desaparecido porque la cartera es muy resistente. Pero luego, a mí me gustaría hacerte otra pregunta de abogado del diablo. Bien. Has dicho acciones, efectivo o bonos a muy corto plazo, bonos a largo plazo, small cap y oro, ¿no? Además, 20% más o menos cada tipo de activo. Tú has dicho antes que querías que fuera una cartera muy sencilla. Y yo creo que puede haber algunos de nuestros oyentes que digan, joder, es que eso no es tan sencillo, ¿dónde encuentro yo esto? ¿Cómo les diríamos, cómo les explicaríamos a los oyentes que construir una cartera así tampoco tiene que ser muy complejo? Porque claro, estamos diciendo 20% renta variable, y habrá algún oyente que dirá, ¿pero qué renta variable? 20% bonos a corto plazo, ¿pero qué bonos? ¿Cuáles compro? Pero hombre, no me digáis así. 20% oro, todavía más preguntas sobre, ¿pero qué hago? ¿Me compro un lingote y lo tengo en casa? ¿Cómo hacer que esa cartera realmente el inversor medio con muy pocos conocimientos la pueda construir en un mes? Sí, la manera más simple sería elegirlo, en este caso, a ver, lo haríamos a través de fondos indexados o ETFs, y la manera más sencilla realmente es hacerlo con ETFs, cada uno pues para su clase de activo, ¿no? Te compras un fondo indexado global, un ETF global del MSCI World o el All Country Wide Index, que inviertes en todas las empresas del mundo o las más grandes del mundo. Te compras otro que esté indexado al Small Cap Value, que son empresas, pueden ser europeas o pueden ser americanas, o te compras los dos si quieres diversificar más. Para el oro, el problema que tenemos en España, claro, con tanta regulación, al final a veces nos lo ponen más complicado. El oro físico sí que es un follón, salvo que ya seas un poco paranoico y tal, ¿no? Yo quiero, porque tendrías que tener oro físico y fuera de tu continente, idealmente, ¿no? Y en Nueva Zelanda o yo que sé, o en Suiza por lo menos. Pero bueno, lo más sencillo es hacerlo a través de un ETC, que realmente
sería como un ETF, pero bueno, realmente no tienes el oro, sino que tienes una promesa de que te van a devolver el precio del oro, pero sí que es verdad que por lo menos si es UCITS, si está en la Unión Europea, sí que están respaldados por oro, ¿no? Entonces, bueno, salvo algo catastrófico, pues te va a replicar el valor del oro perfectamente. O sea que se puede hacer todo con gestión pasiva, que sería lo más eficiente, y siendo agnósticos de, bueno, pues no decidir yo, mira, lo que haga el mercado en cada uno de estos activos. Y siempre hay un poco de gestión activa, porque claro, ¿cuál es de todos los instrumentos, cuál es el mejor? Y para la parte de efectivo, ¿qué me compro? ¿Un monetario? ¿Un fondo indexado de renta de letras del tesoro de gobiernos de, yo qué sé, de Europa? Entonces, a ver, para quien no sepa, pues también que se forme o que busque asesoramiento. Bueno, es que aún así, fíjate, yo creo que cualquiera de las opciones que existen, que has mencionado tú, que en 2 búsquedas de Google, o bueno, ya voy a decir yo una de las claves que tienen que conocer, aparte de verse la clase de Jorge en el Summer Summit que lo grabamos, creo que fue el del 22, que se vayan a la siguiente página web, a Portfolio Charts, se llama así, Portfolio Charts, y es una web donde están explicadas esa cartera que ha mencionado Jorge y muchas más muy parecidas, con un propio sistema de simulación que ya te dice para cada región del mundo en la que tú te halles, Europa o cualquiera, qué productos más baratos, ETFs o fondos, puedes contratar. Con lo cual ya es irse a su broker, a su MyInvestor o XT, lo que sea, ¿cómo se dice? International Brokers, ¿cuál es el broker? Interactive Brokers. Interactive Brokers. Sí. Ya ves que yo no soy cliente, evidentemente, y te lo compras y punto. Y es que no lo vas a hacer mal, porque al final mejorarlo, Jorge, aquí es la pregunta, va a ser cuestión de afinar un poquito más en comisiones. Es decir, esa gama de productos te van a ofrecer básicamente lo que necesitas. Ahora, la cuestión es que sea un poquito más barato o una réplica más perfecta del activo en caso de los ETCs, que son los ETFs para el oro. Entonces, bueno, resumiendo, y ahora que ya por fin ya ha salido del atasco. Medio negativo. Esta te la acepto. Te acepto el medio negativo por haber llegado tan tarde. No he puesto negativo, he advertido que estabas en un atasco de 1000 demonios y que llegabas tarde por eso, así que bienvenido a la mesa. Un placer, disculpas. Te has perdido una masterclass que no veas, pero llegas a los últimos minutos y yo creo que vamos a poder aprender. Estaba dando, Jorge, la cartera que habría que tener para poder ser independiente financieramente solamente con 500.000 euros. Ahora la pregunta para estos últimos, no llega a 8 minutos que nos quedan de programa, es ¿por qué decimos solo 500.000 euros? Porque tú has dicho antes, hombre, si tengo la suerte de me toca la lotería con 40 años, pues mira, a lo mejor ya puedes ser libre financieramente, pero ¿es posible acumular ese capital? ¿Es necesario hacerlo únicamente ahorrando? ¿Es tan complicado como se nos puede antojar a muchos o como para los que de seguro ya nos han puesto en redes sociales? Oye, pero ¿de qué vais? Como que solo 500.000, sois unos millones, estos que se creen que somos todos unos ricos y tal. Vamos a decir la verdad, ¿tan difícil es, Jorge? Hombre, realmente es bastante simple, luego ya... Hombre, hay que ser disciplina, método disciplina a la ruina. Es muy sencillo, que la gente se coja cualquier calculadora de interés compuesto que se puede buscar por internet y te das cuenta que alguien que ahorre 200, 300 euros al mes durante una vida laboral, pues llegaría a esos 500.000 euros. Aquí hay que tener un poco... Claro, aquí tampoco hay que hacerse trampas al solitario, porque claro, si yo pongo 200, 300 euros al mes durante 40 años, me va a salir más de 500.000 euros, pero claro, el poder adquisitivo de esos 500.000 euros no va a ser el mismo. Entonces, probablemente sea la mitad, ¿no? Entonces, en la calculadora de interés compuesto hay que asumir que todos son datos reales, ¿no? Ajustados por inflación, con lo cual, si tú estás invirtiendo, aquí sí, 100% en renta variable para la acumulación, porque eres joven y no te importa asumir volatilidad, quieres la máxima rentabilidad, y no te importa esperar muchos años, pues tú vas a poner, si la rentabilidad histórica de la bolsa americana es un 10, pues hombre, ponle un 7, ponle la rentabilidad real. Si esperas un 8, pues ponle un 5 o 6. Le quitas la inflación media esperada, siendo conservadores un 3, podría ser, ¿no? En Europa. Y luego asume que las aportaciones que tú vas a hacer de 200, 300 no son nominales, sino que las vas a ir incrementando también con la inflación. Pero si eso lo haces, que en teoría lo podrías hacer, pues el resultado que te dé será los 500.000 reales,
que a lo mejor dentro de 30 o 40 años pues son 1.000.000 euros, 1.200.000, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco usemos la calculadora financiera de yo invierto 100 todos los años y me da, sí, pero 500.000 dentro de 40 años igual no te da para tanto. Que ni siquiera ahí tenemos que hacernos trampas al solitario, pero que siendo disciplinado, empezando con tiempo, siguiendo los consejos que damos en este programa y siendo simplemente disciplinado y no aprovechando el día que ya has juntado 50.000 para irte de vacaciones o para comprarte un coche y seguir acumulándolo, puedes llegar a una edad de jubilación o incluso antes con ese patrimonio de 500.000 euros y que con esta cartera que acabas de dar sería perpetuo y además salvando la inflación. Exactamente, sí. Además, bueno, también no tienes por qué ahorrar. O sea, uno lo que puede hacer es ahorrar muy fuerte. Hay gente que tiene más capacidad de ahorro porque a lo mejor tiene la suerte de joven. Y que a lo largo de una vida no es lo mismo lo que puedes empezar puedes a ahorrar con 20 años que con 50. Pero tú puedes ahorrar 10 años más fuerte, paras de ahorrar y digamos ya por la inercia de cómo va componiendo esa cartera que has dejado, llegar a... O sea, no es necesario a lo mejor estar poniendo toda la vida ahorro, ¿no? Tú hiciste un ahorro, hiciste el trabajo al principio y luego eso ya va... digamos, pero en si piloto sigues automático. Haciéndolo, si sigues, adelantas pues mejor. Si sigues, mejor. La llegada. Vamos a dejar que Manu se pronuncie y haga alguna pregunta. Yo tengo muchas dudas al respecto, además es un tema que me apasiona, me interesa muchísimo, por eso lamento tanto el haber llegado tarde, pero para evitar el repetir una pregunta que a lo mejor vosotros vais a plantear, aunque tengo muchas en la cabeza, a mí me gustaría saber cómo... Pongamos el caso, ¿no? El panorama de alcanzas la independencia financiera, alcanzas tu objetivo, que está al alcance de cualquiera, si haces las cosas bien, de forma sistemática, ahorro, inversión, como habéis comentado en el programa. La cuestión es, una vez que alcanzas tu objetivo, al igual que un inversor debe tener una mentalidad particular a la hora de invertir para no dejarse llevar por los sentimientos, por las emociones, etcétera, ¿se requiere algún tipo de mentalidad específica para disfrutar de esa libertad financiera en caso de que decidas retirarte del mundo laboral? Lo digo porque llegados a la jubilación, que sería en este caso, lo que pasa es que en la jubilación es jubilación forzada, hay muchos jubilados que no lo llevan bien, eso de no trabajar. No sé qué mentalidad específica hay que tener para ser independiente financieramente y dejar de trabajar sin que te haga mella psicológicamente. Bueno, dejar de trabajar al final va en cada uno, ¿no? O sea que tú puedes... El caso es tener la posibilidad de dejar de trabajar si tú quieres. Ese es el tema, básicamente. Entonces, bueno. Y saber con cuánto. Y saber con cuánto. Es decir, yo sé que podría, luego sí, porque soy una persona nerviosa o no quiero estar inactivo y tengo mis proyectos y quiero seguir trabajando, pues perfecto. Mira a Elon Musk, ¿no? O a Warren Buffett. Pues ya está. Pero trabajan 24, Elon Musk 24 trabajan horas más al que día. nosotros. Mucho más todos. Pero bueno, y luego una cosa que es muy importante, donde la que tampoco hay que hacerse trampas al solitario. Puedes decir, no, sí, yo con 2.000 euros llego, y de repente te pones y dices, joder, macho, pues con 2.000 euros, si fuera con 3.000 sería mejor, y si fuera con 4.000 mejor. No tienes que ser muy consciente, ¿no? 2.000 sin casa no es mucho. 2.000 sin una vivienda en propiedad no es mucho. No, en España, en Madrid, lo pasarías, irías Aquí justito. estamos hablando del salario medio en España, entonces tú estás sustituyendo el salario medio, que probablemente no sea mucho el salario medio. No, sobre todo si no tienes vivienda en propiedad. Si tú te jubilas a los 50 sin vivienda en propiedad, dices, ¿puedo vivir toda mi vida con 2.000 al mes? Sí, pero en Madrid Ajustado. vas a vivir, En bueno, pueblo. pues justito. Justico, un estoico. Hombre, si es una pareja, pues ya son 4.000, pero bueno, está claro, si necesitas 4.000, pues será el doble, en vez de 500.000, pues Un un millón. millón. También tienes tu pensión. Solo 1.000.000. Solo 1.000.000 en este caso. A por ello. Pues vamos a por ello. Es sin duda un objetivo noble, un objetivo posible, y como siempre decimos, si metemos método, disciplina y empezamos cuanto antes, ¿cuántas veces le habremos dicho a los compañeros de redacción, hazte el curso de Invertir con Cabeza, que tienes 25 años, macho, que tienes toda la vida por delante? Ojalá hubiera sabido yo esas cosas con 20, 25 años. Y Oye, y si tienes hijos, que también es importante señalarlo. Sí, claro. El mejor regalo que le puedes hacer es abrirle un fondo y que capitalice interés compuesto a largo plazo. Aquí lo sabemos algunos. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Vaya regalo de programa, vaya regalo de masterclass. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Luigi, por traernos Gracias a este vosotros. invitado de Value School. También a ti, gracias, Domingo. Nos vemos la semana que viene. Manolo, oye, poquito has estado, He llegado, pero he llegado. Pero bien, pero además con fundamento. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí una semana más.
Aquí les esperamos la semana que viene con asuntos de su interés y hasta entonces, como siempre les digo, sean muy felices, amigos.